Buenas noches para todos. En nombre del Grupo de Ortopedistas del Hospital San Rafael de Tunja, de la línea de investigación en ortopedia y traumatología PIVOT, de nuestro semillero en investigación, Sembrando Investigación, del Hospital San Rafael de Tunja, tengan todos ustedes muy buenas noches. Nuevamente nuestro agradecimiento al doctor Germán Francisco Pertur González por el espacio de memoria histórica alrededor de los espacios académicos que se ha facilitado durante su gestión, en cabeza del grupo de investigación liderado por el doctor Oscar Jiménez, la doctora Shirley Cruz y la doctora Olena Celi. Hoy tenemos como invitado al doctor David Niño Suárez. El doctor David Niño Suárez es egresado de la Universidad de Ciencias Aplicadas UDCA de Bogotá, médico cirujano, y en la actualidad es residente del posgrado de la Universidad de Boyacá en el área de partología. Y es quien nos va a ilustrar hoy como parte de su rotación de portología al interior del Hospital San Rafael sobre todas las patologías asociadas, el análisis integral del baloncesto desde la medicina del deporte y las patologías que se derivan de ella. Entonces, David, bienvenido, el auditorio es suyo. Bueno, gracias, profe. Muy buenas noches para todos, a colegas, especialistas, personal asistencial del hospital. Pues para mí es un verdadero honor estar aquí hoy presentando este tema que es, pues digamos que uno de los principales que manejamos nosotros en medicina del deporte. Como ya bien lo dijo el doctor Santisteban, pues mi nombre es David Niño, soy médico residente de medicina del deporte de la Universidad de Boyacá. Y pues el propósito de esta charla es realizar un abordaje sistémico y profundo de un deporte pues que aunque parezca cotidiano, representa pues un desafío fisiológico y biomecánico de primer nivel. Y este pues es el baloncesto. Pues como verá en el título de mi presentación, pues no nos limitemos solamente a la técnica del juego, sino que vamos a realizar un abordaje que va desde la evolución histórica del deporte hasta mecanismos fisiológicos que pueden sustentar, sobre todo, pues digamos que no concentrados solamente en una práctica clínica diaria, sino todo el perfil epidemiológico de las lesiones, como la rehabilitación funcional, fundamentar estrictamente todo lo que tiene la evidencia hasta el momento y cómo podemos hacer en estos deportistas o en estos pacientes que pueden estar jugando este juego, valga la redundancia, y cómo lo podemos hacer para un retorno seguro a esta actividad. Entonces, bienvenidos a esta charla nuevamente. Muchas gracias a todos y bueno, la siguiente, porfa. Para entender, digamos, el perfil de las lesiones que vamos a ver hoy en urgencias y en consulta, pues debemos entender cómo ha cambiado esa genética del juego, ¿no? El baloncesto no siempre fue el deporte hiperdinámico que conocemos hoy, sino que si nos situamos por allá en 1891, en sus orígenes, el doctor James Naismith lo diseñó en Springfield, en Springfield College, como una actividad, digamos, netamente bajo techo. ¿Y esto por qué? Porque quería evitar el contacto del ruido del fútbol americano. Y en eso entonces, pues digamos que ese juego era fundamentalmente estático. No, y los primeros canastos que hubo fue con unos canastos de durazno, que en ese momento pues eran redondos y digamos que en ese momento pues demandaba o hacía una demanda cardiovascular baja. Entonces, sin embargo, pues a pesar de todo lo que se fue en esa época, la evolución pues, reglamentaria transformó el juego y su fisiología completa. Entonces, al introducirse esta transición reglamentaria, especialmente, digamos, con esos relojes de posesión que ya cada equipo pues, no tenía la misma cantidad de tiempo que debería tener en la posesión, entonces se acaba ese juego pasivo y el deporte se vio obligado pues, a mutar una dinámica vertiginosa, transiciones rápidas. Esto disparó indicadores, por ejemplo, de V2 Max,
en los jugadores se introdujo en la literatura médica pues una realidad en este momento y es que la alta prevalencia de lesiones por sobreuso en este juego debido a esa repetición constante de esfuerzos y esos movimientos rápidos que se hacen el día de hoy. Entonces esto nos lleva directamente, digamos, a esta era moderna el día de hoy, en donde se caracteriza por una biomecánica explosiva, de alta intensidad, de aceleraciones, desaceleraciones, tanto excéntricas como concéntricas, saltos verticales continuos y demás. Y entonces aquí sí quiero que nos detengamos un momento y es en el recuadro inferior de la derecha, esa alerta biomecánica, el cual nos da, digamos, esas tecnologías, por ejemplo, del calzado que han avanzado para amortiguar ese impacto y la razón médica pues es clara en este tipo de pacientes. Entonces, hoy sabemos que esas fuerzas de reacción sobre el suelo, pues, digamos, aterrizan eh, fuertemente y que pueden ser de 4 a 6 veces el peso corporal del atleta. Entonces, digamos que multiplicando eso por un deportista que puede tener alrededor de 100 kilos, por ejemplo, un pívot, y este estrés que se soporta, digamos, en esa parte de ese aterrizaje, pues digamos que esas superficies articulares como el tobillo y la rodilla, pues en cada partido van a sufrir bastante. Entonces, por lo tanto, la historia nos demuestra que las reglas no solo cambiaron el espectáculo, sino que también cargaron esa carga biomecánica del deportista. Siguiente, por favor. Ya en el contexto colombiano y pasando de esa evolución de la cual estábamos hablando, pues el baloncesto ocupa hoy un lugar de alta relevancia en el sistema nacional del deporte aquí en Colombia. Entonces, como vemos en la línea del tiempo, pues la estructura de esa Federación Colombiana de Baloncesto se desarrolló alrededor más o menos de 1992 por una cosa que se llama la Copa Invitacional. Esta Copa Invitacional pues era, digamos, patrocinada por Bavaria en ese momento y posteriormente consolidan la Liga Profesional de Baloncesto en el 2013, hoy ampliamente conocida como la Liga W Play. Desde esta perspectiva, la medicina del deporte, pues en este desarrollo nos obliga a segmentar varias cositas. Entonces, primero el ámbito formativo. En las escuelas de formación colombianas, pues observamos, digamos, un crecimiento progresivo eh, de, de, ese, de esa llegada, digamos, masiva de jugadores en el momento, cambiando, digamos, que esa mentalidad que todo el mundo tiene de jugar fútbol, pero pues que todos quieren, digamos, abrirse de alguna manera a un deporte diferente. Entonces aquí nuestro reto clínico no es solamente tratar la lesión aguda, sino, digamos, monitorizar adecuadamente la maduración biológica de atletas jóvenes para prevenir ese desgaste prematuro y lesiones físicas estructurales que se nos presentan. Y ahí viene la segunda parte, que es el ámbito competitivo. Entonces, digamos que la existencia de una liga profesional de selecciones nacionales, pues nos exigen procesos de adaptación funcional y que se rigen por esa élite del deporte, ¿no? Entonces, el médico del deporte en Colombia, pues ya no puede quedarse solamente con un examen físico tradicional, sino que debemos integrar tecnologías, por ejemplo, como los GPS y el seguimiento de biomarcadores para monitorizar ese tipo de pacientes y tener ese rendimiento en tiempo real. Y por último está el reto de la altitud, por ejemplo, aquí en Tunja o en Bogotá. Y este es un factor crítico para nuestro país. Recordemos que muchas de las ciudades que tenemos acá pues tienen altura por lo menos por encima de 2.000 metros. Entonces, digamos que nos enfrentamos a una variabilidad fisiológica extrema en estos pacientes y que estas sedes nos permiten ese juego fisiológico. Entonces, un equipo pues puede jugar, por ejemplo, el martes a la Hipoxia de Bogotá o aquí en Tunja y el viernes puede estar bajo estrés térmico y con alta presión de oxígeno en Barranquilla. Entonces, tenemos que jugar también con esa fluctuación que añade carga fisiológica, carga cardiovascular. Adicionalmente, pues digamos que altera esa recuperación celular y los perfiles de fatiga del atleta. Entonces, finalmente, pues no podemos olvidar todo esto rodeado también del ámbito recreativo y que esos torneos, pues esos torneos máster locales que se hacen, son también esos motores de actividad física esenciales para combatir el sedentarismo
pero que al mismo tiempo pues son una fuente frecuente de ingresos en los servicios de urgencias. Entonces, por ejemplo, aquí en el hospital pues vemos bastantes patologías agudas severas por alguna ruptura de Aquiles, esguinces de tobillo, ruptura del ligamento cruzado en rodilla, dado a escenarios deportivos y pues también digamos asociado a a este deporte del cual estamos hablando el día de hoy. Siguiente, por favor. Bueno, eh, entendiendo ya el contexto clínico en el cual estamos y el geográfico en el que también nos encontramos, eh, pues digamos que metodológicamente el baloncesto bajo los ojos de un cardiólogo del deporte o un médico del deporte, pues digamos que eh, esta clasificación nos respalda de manera clásica por este modelo que lo estamos mostrando ahí, que es el modelo de Mitchell, ratificado en el del Consenso de la Sociedad Española de Medicina del Deporte en el 2023 y el cual hace parte también con alianza, digamos, de la Liga de Baloncesto de España, que es una de las más fuertes, aparte de la de Estados Unidos. Entonces, como observan, pues, digamos, en la gráfica de dispersión, los deportes que se ubican, pues, según sus demandas de fuerzas de eje vertical y resistencia en el eje horizontal, el baloncesto se sitúa sólidamente, pues digamos que en un cuadrante superior derecho debido a dos factores normativos. Entonces, uno prima el componente dinámico alto, el cual esa constante ida y vuelta que nos da este juego, pues genera un gasto cardíaco crónicamente elevado durante los minutos del juego activo, exigiendo adaptaciones hemodinámicas de volúmenes muy exigentes. Y por otro lado tenemos el componente estático, que está de moderado a alto. Entonces esto es crucial y a veces digamos que se pasa por alto este componente. Sin embargo, las maniobras de bloqueo en las zonas de anotación, ganar la posición para el rebote, sostener una postura defensiva, eh, digamos que implica todos esos componentes y aumenta potencialmente las contracciones isométricas de los miembros inferiores y el core abdominal, el cual clínicamente pues estas contracciones producen picos agudos de la presión arterial sistólica debido a una respuesta presora refleja y el ejercicio estático. Entonces, esta combinación de alta demanda dinámica y moderada a alta estática, pues nos lleva a la conclusión más crítica de este deporte y es que en esta clasificación se cataloga el baloncesto como un deporte de riesgo vital en caso, por ejemplo, de trauma craneoencefálico o de un síncope o de dolor torácico. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Que un deportista que experimente, y sobre todo que nos llega al servicio de urgencias, y es que un deportista que experimente pérdida de la conciencia en una cancha de baloncesto, pues no puede ser dado de alta ahí mismo en el juego, sino que esa intensidad metabólica y sobrecarga ventricular que tiene el paciente impone pues que este juego pues proviene estrictamente de la participación posterior a un evento de estos y el cual debe ser remitido inmediatamente a un centro de urgencias para determinar cuál fue el origen de tal efecto. Siguiente, por favor. Entonces ya continuando, digamos, con esa caracterización, ya iniciamos por la clasificación del deporte. Entonces es vital, pues, digamos, entender hoy en día que la medicina del deporte no se enfrenta a un tipo de baloncesto, a un solo tipo de baloncesto, sino que, como vemos, pues, digamos, en la pantalla en este momento, debemos adoptar nuestro enfoque clínico y terapéutico según tres modalidades principales. Entonces, que pueden alterar de alguna manera este perfil de la carga del atleta. Entonces, tenemos el común, el tradicional, que es el del 5x5, el cual este formato pues es clásico del juego, como ya mencionamos pues impera una clasificación digamos reglamentaria de un contacto limitado que no obstante a esto pues debido a enormes masas corporales que tienen este tipo de jugadores y las alzas de esas fuerzas de inercia en este momento del juego, pues el profesional de la salud debe manejar clínicamente muchos eventos como colisiones mecánicas
bajo una altísima demanda de resistencia aeróbica mixta. El otro es el juego de 3x3. Entonces, este juego es una variante que reciente, digamos que tiene un ascenso de categoría olímpica en estos momentos pues que digamos que a nivel fisiológico pues es un fenómeno fascinante porque al no existir interrupciones como en el juego tradicional, eh, la cancha primero no se juega completa, se juega en media cancha y se reduce el reloj de posición en tan solo 12 segundos. Entonces nos encontramos ante una mayor densidad de esfuerzo y los estudios reportan, pues, digamos que frecuencias cardíacas medias significativamente más altas y periodos mínimos de recuperación. Entonces, clínicamente, pues esto se traduce en una rápida acumulación de fatiga y un incremento sustancial en el riesgo de lesiones por sobreuso. Entonces, este juego es importante tenerlo en cuenta y es, digamos que, de alguna manera un reto fisiológico para ese atleta. Y está por otro lado el baloncesto de silla de ruedas, pues que digamos que esta modalidad pues eh, adaptada pues nos obliga a cambiar por completo nuestro chip de evaluación biomecánica. Aquí pues los desplazamientos no se centran en los miembros inferiores claramente y pasamos a evaluar minuciosamente más bien la estabilidad del core abdominal y la salud de los miembros superiores. El hombro del lanzador, las lesiones por fricción de manos y los síndromes de pinzamiento por el impulso repetitivo que genera el mover la silla se convierten en esos principales objetivos de los programas de prevención y rehabilitación en estos casos. Entonces, como clínicos, digamos que tenemos un panorama que nos muestra que podemos necesitar muchas estrategias dependiendo del tipo de juego que tengamos. Y el retorno al juego pues se forma, ya no es de forma generalizada, sino que tenemos también una amplia manera de hacer esta rehabilitación y pues el éxito debe radicar y comprender la variante específica que practica el paciente. Siguiente, por favor. Ya hablando netamente del terreno de juego, entonces este escenario pues donde ocurre esta dinámica de la cual ya hablamos, existe una cancha reglamentaria de 28 metros de largo por 15 de ancho y digamos que como especialistas en salud y nosotros como médicos del deporte debemos ver este plano no solo como líneas de juego, sino como un mapa de vectores de fuerza y aceleración. Entonces, aquí esto no solamente es arquitectónico, sino que también, digamos que el baloncesto se clasifica como un deporte de invasión de espacio compartido. Entonces, a diferencia del tenis, por ejemplo, el voleibol, que cada uno pues tiene su espacio, aquí hay 10 jugadores con masas corporales considerables, coexistentes y que disputan activamente ese mismo espacio físico de forma simultánea. Entonces, esto, digamos que esta limitación espacial, porque realmente es pequeño para 10 jugadores, sumada a la regla de juego, pues digamos que satura de alguna manera esas zonas específicas de demandas biomecánicas y lo que nos hace pues es que primero el perímetro de donde podemos hacer el lanzamiento, pues es un perímetro en donde hay unas zonas de transiciones rápidas y cambios de dirección bastante complejos. Entonces, este espacio en donde esas bases o los guards que están, digamos, y que ejecutan esas desaceleraciones pues, excéntricas, pueden de alguna manera eludir esa defensa. Sin embargo, pues todas esas fuerzas que se generan, pues se ponen a prueba de la estabilidad neuromuscular, tanto del tobillo y la rodilla. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de zonas por eso. Por otro lado está la zona restringida y es digamos, el área de tiro libre, en donde en un espacio de 5.8 metros, pues es el epicentro de todos los saltos y los aterrizajes verticales. Entonces aquí es donde se concentra, digamos, la lucha por ese rebote, exponiendo a los pibos a caer sobre el pie del otro jugador, el cual pues es un mecanismo típico del esguince de tobillo por inversión y que cuando aterriza, por ejemplo, con un valgo dinámico de rodilla incrementado,
pues el riesgo de lesión, por ejemplo, del ligamento cruzado anterior, pues aumenta también. Entonces, por lo tanto, cada línea y cada medida de este gráfico determina el tipo de estrés también que puede tener el atleta y pues que la cancha en última instancia pues es el molde en donde forma el perfil epidemiológico de cada situación que tengamos con el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, eh, ya entrando netamente ahora sí en la parte fisiológica, entonces este pues es el motor molecular de nuestro deportista. Entonces el perfil fisiológico en el baloncesto, por definición, pues es un deporte de naturaleza intermitente y de alta intensidad. No es un esfuerzo lineal ni continuo, como por ejemplo en una maratón, pero pues es una sucesión constante de picos de potencia máxima separados por breves periodos de recuperación activa y pasiva. Entonces, esto se traduce, por ejemplo, en un perfil metabólico mixto, entonces, donde interactúan tres sistemas fundamentales eh, el cual pues lo vemos en la gráfica. Entonces, uno que es el sistema de fosfágenos, primero que es el rey de las acciones explosivas, y, perdón, disculpen, qué pena. Eh, Perdón, es que no creo que esta no es la diapositiva, no, perdón. Voy a retomar nuevamente. Aquí lo que vemos es el perfil antropométrico. Entonces, acá lo que vemos digamos, es ese perfil del deportista, entonces debemos analizar, pues, digamos, la estructura biomecánica que lo ejecuta. Entonces, el perfil antropométrico en el baloncesto es uno de los deportes donde la selección natural del somatotipo es más evidente, existiendo pues una estrecha correlación entre la posición táctica en el campo y la composición corporal del atleta. Entonces, como lo miramos ahí en la imagen, podemos dividir este perfil en dos grandes grupos. Uno que son los bases o los escoltas, guards, que llamamos. Entonces, clínicamente, pues muestran un dominio ectomórfico, mesomórfico, el cual son atletas de menor estatura relativa, con extremidades largas que favorecen la palanca velocidad, menor grasa y una alta densidad de fibras tipo 2A y 2X, el cual pues su ventaja es la agilidad y su estrés lesional se concentra en tendinopatías rotulianas y aquilianas debido a esa alta tasa de desaceleraciones y cambios de ritmo. Y por otro lado están los pivots. Entonces, estos pivots, pues digamos que aquí encontramos la mayor expresión de la mesomorfia pura, de gran volumen, los cuales los jugadores con mayor estatura, peso corporal y envergadura, pues son los que hacen ese rol principal y los cuales hablábamos ahorita de esa zona restringida. Entonces, desde la perspectiva médica, digamos que este mapa antropométrico nos dicta una regla de oro y es la masa corporal y la estatura modifican directamente los vectores de carga. Entonces, mientras ese guard o ese base lesiona su rodilla por vectores de cizallamiento lateral o alta velocidad, un pivot lesiona sus articulaciones por fuerzas de compresión axial y pivotear bajo el aro, pues digamos que demuestra que puede generarse esas altas correlaciones con lesiones de cizallamiento. Siguiente, por favor. Ahora sí vamos al perfil fisiológico. Entonces, desde la parte molecular, pues digamos que nuestro deportista en el baloncesto, como les decía, es un deporte de naturaleza intermitente y de alta intensidad. Entonces, no es un esfuerzo lineal ni continuo, es una sucesión constante de esos picos de potencia máxima separados por esos breves periodos de recuperación activa y pasiva. Entonces, esto se traduce en perfiles metabólicos mixtos. Entonces, el sistema de fosfágenos
que es ese acción principal, que es como un salto vertical para un bloqueo, por ejemplo, es un tiro de suspensión, un sprint de corte de 3 segundos que depende por completo de una vía anaeróbica y que proporciona energía inmediata. Entonces, pero pues sus reservas celulares son sumamente limitadas y son muy rápidas. Entonces, eso por este lado. Por el otro lado, el sistema glucolítico, eh, cuando esos esfuerzos intensos, digamos, se propagan durante posiciones largas, los defensas, por ejemplo, presionan en toda la cancha o en contragolpes repetitivos, entonces entra a jugar la glucólisis rápida. Esto genera una alta tasa de acumulación de protones y lactato a nivel intramuscular, lo que desafía los sistemas pues, amortiguadores o lo que llamamos buffer en los organismos del atleta. Y por otro lado está el sistema oxidativo. Entonces, aunque las acciones, digamos, determinantes del juego ocurren a nivel anaeróbico, el sistema aeróbico es el héroe aquí silencioso, el cual, pues, digamos, representa un soporte en la resistencia basal que sostiene al jugador durante los 40 minutos del partido. Y lo más importante en este caso es que desde el punto de vista de nosotros como médicos del deporte, pues el encargado de, digamos, de hacer esa resíntesis de fosfocreatina y el aclaramiento del lactato durante los tiempos muertos, los tiros libres y sustituciones es este sistema oxidativo. Entonces, como observamos ahí en la imagen, esto se genera un comportamiento cardiovascular severo, entonces con una frecuencia cardíaca promedio que ronda el 85% de una frecuencia máxima del deportista, con picos que superan el 95% en algunos casos, y que clínicamente esto nos indica que el baloncesto expone el aparato cardiovascular a un estrés mixto constante, con una sobrecarga de volumen, con un componente aeróbico y una sobrecarga de la presión de las maniobras anaeróbicas de alta intensidad. Siguiente, por favor. Ya teniendo en cuenta esto, pues ahora podremos ver el control de esas cargas. Entonces, la estructura del jugador pues surge de una pregunta clínica fundamental y es cómo cuantificamos el estrés real al que está sometido el atleta para evitar que se cruce la delgada línea entre la lesión y el sobreentrenamiento. Entonces, la respuesta digamos que está en ese monitoreo integral de la carga. Entonces, primero la carga externa, eh, que es el estímulo físico, digamos, es el trabajo físico neto realizado por el jugador en la cancha. Entonces, hoy en día, gracias a la tecnología y a dispositivos GPS o acelerómetros multiaxiales, podemos medir de alguna manera estas cinemáticas de este jugador y con precisión pues bastante buena. Entonces monitoreamos el volumen a través, por ejemplo, de la carga total del jugador, las aceleraciones, las desaceleraciones bruscas que se generan durante todo el juego y no solamente durante el juego, sino durante el entrenamiento y que estos son los que generan pues digamos un enorme daño microestructural y esa cuantificación del número y la altura de saltos verticales, por ejemplo, podemos, digamos, de alguna manera hacer un monitoreo integral de esa carga externa. Por otro lado, la carga interna, que es la respuesta biológica que da el deportista. Entonces, es como el organismo del atleta, pues digamos, asimila ese estímulo externo. Y aquí la clínica, pues, es muy importante. Entonces, usamos herramientas de bajo costo, pero pues altísima sensibilidad, como por ejemplo la percepción subjetiva perdón, del esfuerzo, el cual pues es una escala de 0 a 10, que es la modificada o la que tenemos no modificada que va desde el 8 hasta el número 21. Y pues que también pues digamos evaluamos esa variabilidad de la frecuencia cardíaca para medir el tono autonómico parasimpático y a nivel de laboratorio los comportamientos de biomarcadores como por ejemplo la testosterona, el cortisol y niveles de creatinquinasa pues para medir ese daño muscular. Entonces el verdadero arte por parte de nosotros como médicos del deporte
y lo que podemos implementar a nuestros atletas es la integración de esas cargas. Entonces, al cruzar todos estos datos, tanto el GPS como la respuesta biológica que tenemos del jugador, pues podemos calcular de alguna manera esa carga de trabajo aguda crónica y esto nos permite anticipar picos de fatiga neuromuscular y prescribir modificaciones en el entrenamiento antes de que el tejido falle y pasemos a una lesión que posiblemente su rehabilitación sea muchísimo más larga. Siguiente, por favor. Bueno, ya en la parte, digamos, de epidemiología, eh, lo que tenemos acá, pues el núcleo de nuestra práctica clínica diaria como médicos del deporte, pues es los datos que nos da la literatura científica son contundentes y consistentes y el mapa de distribución pues anatómica nos revela que los miembros inferiores concentran entre el 60 y el 70% de la totalidad de las afectaciones. Si analizamos un poquito el gráfico, pues el tobillo es la articulación más vulnerable, llevándose entre el 25 y el 30% de los casos, seguido de la rodilla que representa el 15 y el 20% de los casos. Y en una menor proporción, pero no menos importante debido a su complejidad diagnóstica, encontramos las lesiones de muslo, lesiones en pie y complejo de la mano, muñeca y dedos. Este último, pues digamos que muy asociado a traumatismos directos por el balón o por golpes directos con el adversario. Entonces, por otro lado, podemos clasificar según el tipo de lesión. Entonces, por un lado tenemos los, los, los la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el tipo de lesión. Entonces, por un lado tenemos pues esos eventos agudos donde los esguinces de tobillo son principalmente el mecanismo de inversión, por mecanismo de inversión, perdón, y por compromiso del ligamento talofibular, pues dominan este panorama, son el motivo de consulta de urgencia más, más abundante. Y por otro lado, nos enfrentamos a patologías de sobreuso, eh, o microtrauma repetitivo. Entonces aquí destacan las tendinopatías, siendo la tendinopatía rotuliana eh, conocida clásicamente como la rodilla del saltador, y la tendinopatía aquiliana, pues los dolores crónicos más comunes que limitan los minutos en cancha del atleta. Entonces, como vemos, pues el baloncesto es implacable con las articulaciones de carga pues entender todos estos porcentajes nos permite a nosotros de alguna manera y como equipo de salud, tanto el médico del deporte como el ortopedista, como el médico general que lo recibe, pues, pues configurar nuestra sospecha diagnóstica frente al momento que se nos cruza el deportista y cruza esa puerta del hospital. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hablando de los factores intrínsecos y extrínsecos, y acá lo que podemos hacer es que, por ejemplo, las atletas femeninas pues presentan una tasa de lesión del ligamento cruzado anterior más alta, entre 4 y 6 veces más, en comparación con sus homólogos masculinos, y que esto pues digamos que no es una casualidad estadística, sino que no es una casualidad estadística, sino que responde a una tormenta perfecta de factores que tiene la mujer y que debemos comprender clínicamente. Entonces, primero, factores anatómicos, eh, los cuales pues las mujeres presentan anatómicamente una pelvis más ancha, lo que incrementa el ángulo Q de la rodilla. Esto propicia pues una tendencia natural al banco dinámico y por lo tanto durante los aterrizajes y los cambios de dirección bruscos pues ocasionan este tipo de lesiones. Por otro lado está el factor hormonal. Eh, las fluctuaciones de los niveles de estrógenos y la presencia de receptores perdón,
La fluctuación de niveles de estrógeno y pues la presencia de esos receptores hormonales específicos en la mujer, pues digamos que esto incrementa de alguna forma transitoria esa laxitud ligamentaria durante fases específicas del ciclo menstrual y que pues también hace que nos ayude con esas lesiones, o sea, un factor de riesgo para esas lesiones. Y por otro lado, los factores neuromusculares, en los cuales pues se evidencia, digamos, con frecuencia un dominio del cuádriceps sobre los isquiotibiales y que hay un déficit de esa relación de la coactivación de estos dos y que al haber un retraso en esa activación de los isquiotibiales durante el aterrizaje o durante el frenado, pues se pierde el freno natural que evita esa traslación anterior de la rodilla, dejando el ligamento cruzado anterior pues desprotegido ante cualquier carga. Entonces, esos factores, digamos, también eh, adicionales, como en el historial clínico, una lesión previa mal rehabilitada y factores extrínsecos como la superficie del juego. Entonces, por ejemplo, ahí la fricción y la densidad del material de la cancha, la superficie de los zapatos que se usen. También está el calendario de competición, el cual, pues, digamos que un aumento de esa congestión de partidos, pues, impide recuperar celularmente ese gasto energético y pues empiezan a aparecer esas lesiones por sobreuso. Entonces el equipamiento también deportivo, como ya lo había dicho, es importante demarcarlo en ese caso. Siguiente, por favor. Bueno, aquí lo que vemos es eh, ya la parte de prevención. Entonces, esto teniendo claros todos esos perfiles de riesgo y las diferencias de sexo, pues la pregunta obligada aquí es, ¿cómo podemos intervenir eficazmente antes de que ocurra el daño? Históricamente, pues digamos que se pensaba que ese estiramiento pasivo tradicional era suficiente, pero la evidencia científica en este momento lo que nos demuestra es que esos programas de entrenamiento neuromuscular pues son los que nos van a ayudar más. Entonces, como vemos ahí en la diapositiva, pues digamos que los ejes principales son ese control neuromuscular y propiocepción. Entonces, no basta con tener un músculo fuerte y que el cerebro debe saber cuándo y con qué intensidad activarlo mediante los ejercicios, digamos, que se pueden hacer en superficies inestables o perturbaciones controladas durante el entrenamiento. Reduzcamos esos mecanorreceptores cápsulo-ligamentazos que tiene el tobillo y la rodilla. Y que esto acorta, pues digamos que ese tiempo de respuesta refleja una inversión súbita y nos evita ese tipo de lesiones. Por otro lado está la fuerza explosiva y excéntrica, el cual pues el foco clínico está en optimizar la relación entre cuádriceps e isquiotibiales, lo que decíamos ahorita. Ese frenado y esa potencia del core nos va a ayudar de alguna manera a evitar esas lesiones y que el entrenamiento excéntrico pues prepara al tendón rotuliano y al aquiliano para tolerar toda la acumulación de energía elástica en los aterrizajes. Por otro lado está la agilidad y la técnica de aterrizaje. Entonces, aquí digamos que enseñamos activamente al jugador a disipar las fuerzas del impacto que se pueden generar durante el juego y el objetivo pues es evitar ese valgo dinámico mediante una correcta flexión de cadera y la flexión de rodilla al caer, entonces transformando pues un impacto seco en la desaceleración y que sea fluida esa desaceleración. Entonces, el impacto clínico, pues digamos que se deben implementar estos protocolos estructurados, que algunos de esos protocolos, como por ejemplo el FIFA 11 más, está adaptado. Que sea FIFA no solamente quiere decir que sirva para el fútbol, sino que también está adaptado para un calendario eh, de baloncesto. Entonces, este programa de calentamiento neuromuscular pues va a servir bastante y logra una reducción de hasta el 50% de esa incidencia global de las lesiones de miembros inferiores y disminuyen de forma drástica pues, los cortes asociados a esa tensión en el momento y el tiempo de baja deportiva. Siguiente, por favor. Bueno, ya con el tema de rehabilitación, entonces como lo estábamos diciendo ahorita, entonces
digamos que no es suficiente hacer lo que dijimos ahorita, sino que cuando ya el atleta se lesiona, inevitablemente pues entramos en la fase de rehabilitación funcional. Entonces, como especialistas pues en medicina del deporte, nuestro enfoque rompe el modelo clásico de fisioterapia pasiva y nosotros entendemos que el reposo prolongado en un deportista es, pues es el enemigo número uno de la masa muscular que pueda tener el deportista. Entonces, eh, también disminuye la densidad ósea y la propiocepción. Entonces, por esto proponemos, digamos, una transición activa guiada por la cinemática del deporte. Y lo que hacemos primero, pues con esta herramienta terapéutica progresiva, es el primero el desplazamiento lateral. Entonces, al inicio pues, de la fase de carga, utilizamos el juego de pies defensivo a intensidades controladas para, digamos, recaudar la estabilidad lateral la tolerancia de los ligamentos colaterales y del tobillo, sin someter a impactos verticales por ahora. Posteriormente, el tiro en suspensión. Entonces, este gesto nos permite evaluar esa triple extensión de los miembros inferiores, tanto de cadera, rodilla y tobillo, y la coordinación del core abdominal con los miembros superiores. Entonces empezamos con la mecánica de lanzamiento estático para luego progresar a esa fase de despegue y posteriormente monitorizar la simetría de la fase de caída. Y los cambios de dirección, que ya es el último paso, ese movimiento pliométrico y ese aterrizaje. Entonces, son las herramientas avanzadas que exigen un control neuromuscular óptimo para tolerar las fuerzas de cizallamiento rotacional y preparan ese tendón y el músculo para las demandas del juego real. Entonces, el gran objetivo de este enfoque pues, es la preservación del gesto técnico, que no se pierda ese gesto técnico y que no perdamos masa muscular y que no perdamos esa propiocepción. Entonces, no esperamos que el jugador, pues digamos, recién le demos alta, toque el balón, integremos y lo mandemos a la cancha de una vez, sino que todo va progresivo, las adaptaciones mecánico y biológicas del tejido, eh, digamos que se acomoden, pero que ya pues que todavía tengan en su memoria el movimiento completo. Siguiente, por favor. Aquí vemos ese modelo del retorno al juego. Entonces, llegamos, digamos, a uno de los puntos más críticos de la intervención médica del deporte, y es cuando está verdaderamente listo un atleta para volver a competir. Entonces, pues históricamente dábamos de alta al jugador porque había pasado 6 meses desde la cirugía o desde el procedimiento que se le haya hecho, y como no manifestaba dolor, pues lo mandábamos al ruedo de una vez. Sin embargo, hoy lo que nos dice la evidencia es que nos prohíbe usar, digamos, un tiempo cronológico específico, es decir, que ya 6 meses y hágale, sino que vamos a ir poco a poco, ponemos un protocolo de retorno al deporte basado estrictamente en criterios objetivos, y de uno de esos, pues en la fase uno, entonces ese control biológico y tisular, en esta fase, digamos, la fase médica inicial, el objetivo es resolver la respuesta inflamatoria aguda, garantizar que la cicatrización biológica del tejido sea óptima y que recupere los rangos de movimiento articular lo mejor posible y mitigar esa inhibición muscular que nos puede generar. En la fase 2 ya la simetría de fuerza y potencia. Entonces, aquí la biomecánica es cuantitativa, nos damos, digamos, el paso a la cancha si el jugador nos demuestra que hay un índice de simetría entre las extremidades, que ese sea el superior al 90%, y que esas pruebas de dinamometría de fuerza isocinética, pues digamos que nos den esa simetría esperada. La fase 3 es las pruebas funcionales dinámicas, entonces sometemos al atleta a una batería de test de saltos unidireccionales, triples y cruzados monitorizados. Buscamos reproducir las fuerzas de desaceleración del baloncesto y si nuevamente ese índice de simetría entre extremidades eh,
y esa estabilidad lumbopélvica en el core abdominal nos están dando un porcentaje por encima del 90, pues ese jugador pues puede seguir a la siguiente fase, que es la número 4. Esa fase número 4 es la exposición progresiva al deporte, entonces ahora sí es ese retorno gradual, el jugador inicia con entrenamiento sin contacto, regresa a situaciones de juego reducido, puede ser un 2x2 o un 3x3, y que pasa al entrenamiento completo con el grupo y finalmente pues recibe la autorización para que se pueda hacer el partido competitivo. Entonces, como médicos, pues el mensaje central es que debemos pues defender ante los cuerpos técnicos y directivos, más allá de temas económicos y demás, pues que el tiempo de cura del tejido eh, tiene un tiempo determinado, pero que no solamente es ese tiempo determinado, sino que hay que cumplir con criterios funcionales para ese retorno al deporte. Siguiente, porfa. Ya para casi terminar, entonces las aplicaciones clínicas. Entonces, aquí pues primero pues el baloncesto nos permite jugar también, digamos, no solamente en el alto rendimiento, sino también buscar aplicaciones, por ejemplo, en la rehabilitación cardiovascular, el cual pues queremos adaptar de forma segura para pacientes en esa fase 2 fase 3 de esa rehabilitación cardíaca y que nos pueda, digamos, de alguna manera eh, encontrar un formato, un circuito en cual mejore ese gasto cardíaco sin estrés isquémico prolongado, usando ese estricto monitoreo de la percepción del esfuerzo y la frecuencia cardíaca, y que finalmente pues también nos ayude no solamente al alto rendimiento, sino a la parte clínica. Por otro lado, el control metabólico también es una potente herramienta para controlar ese índice glicémico en pacientes diabéticos. Entonces, por ejemplo, una alta intensidad y el consumo rápido de glucógeno pues mejoran drásticamente la sensibilidad a la insulina en pacientes diabéticos, y como lo mostraba toda la fisiología del deporte, pues esto nos da una herramienta muy positiva para este tipo de pacientes. Y por otro lado, la inestabilidad crónica que algunos pacientes tienen, algunos pacientes clínicos, y que implementando todos estos recursos que nos da el, el control en el baloncesto, pues implementamos ese manejo, por ejemplo, del balón, del dribbling, de superficies inestables, y que acelera el retorno a la funcionalidad y que reduzca, pues, digamos, esa, esa, mm, esa disminución del sistema propioceptivo que tiene el tobillo y la rodilla en población atlética, y que podamos mejorarle ese sistema de estabilidad para ese tipo de pacientes. Siguiente, por favor. Y ya para terminar, esta última diapositiva, pues digamos, son unas conclusiones con respecto a esas direcciones futuras que podemos acoger con el baloncesto, y es que eh, el baloncesto sigue evolucionando, y con él, pues digamos, la ciencia médica que nos respalda es que, aunque contamos con abundante evidencia de ámbito masculino en élite, pues hay tres grandes brechas acá. Uno, que el baloncesto formativo y femenino, pues hay que empezar a desarrollar más modelos de composición corporal y perfiles biomecánicos de ellas, en el cual pues sean específicos, que podamos seguir, digamos, extrapolando datos de ese deporte en hombres a mujeres, y que en poblaciones pues digamos que, como ya lo vimos, su fisiología y su parte hormonal cambia, y por lo tanto pues la condición para el deporte cambia también. Por otro lado, la fatiga cognitiva y el rendimiento neurosensorial. Entonces, clásicamente medimos esa fatiga en el músculo o en sangre con lactato. Sin embargo, pues en baloncesto pues sí, exige una toma de decisiones mucho más rápidas, y que necesitamos profundizar en cómo el agotamiento del sistema nervioso central altera ese control motor y procesamiento visual, y ya con un cerebro fatigado, pues disminuye esa precisión del gesto y dispara ese riesgo de lesiones. Entonces hay que
meterle también a esa parte. Y por otro lado, la inteligencia artificial y modelos predictivos de lesiones que nos pueden, digamos, aportar las tecnologías en el momento, un buen historial clínico y biomarcadores pues, moleculares al día, hacen que nosotros podamos, digamos, de alguna manera tomar decisiones un poco más rápidas. Eh, Quiero dejarlos pues con estos mensajes, estos últimos mensajes. Nuevamente quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos el día de hoy. Gracias a la universidad pues que me da este espacio también para poder charlar de estos temas pues como médicos nuestro compromiso con el deporte trasciende más allá de una atención primaria y que entender la ciencia, la física, la biología detrás de cada movimiento de este tipo de pacientes, pues va a ayudarnos finalmente en mejorar esa sincronía hacia el diagnóstico y comprenderlo mucho mejor. Muchísimas gracias. David, muchas gracias por tu charla. Yo creo que fue una charla impecable. Tenemos 3 preguntas. La primera es, ¿qué tipo de calzado se recomienda o es mejor en este tipo de deporte? ¿La suela influye según la superficie? Sí, sí, el calzado que más se debería utilizar en estos casos es un calzado en donde la superficie posterior, es decir, en el talón, sea la más abollonada. Y primero porque esto nos ayuda, digamos, de alguna manera a contribuir a ese resorte cuando está el momento de caída. Y segundo, pues va, digamos, también ayudar a disminuir esas fuerzas compresivas en el tobillo y en la rodilla. Entonces, que sea un calzado mucho más alto o que tenga una goma expansible en la parte del talón y en la parte frontal del pie o anterior del pie, esa suela vaya disminuyendo el grosor. Obviamente también zapato antideslizante y bota para controlar un poquito la inestabilidad barbar o el tobillo, ¿cierto? Sí, señor, exactamente, también. Me preguntan, eh, ¿el pie plano cómo afecta las lesiones en estos deportistas? ¿Aumenta la incidencia? ¿Se asocia a alguna sintomatología? Sí, normalmente el pie plano aumenta ese valgo dinámico. Entonces, es aún más riesgoso, por ejemplo, para lesiones del ligamento cruzado anterior. Es cierto, los esguinces son más frecuentes en pacientes con pie plano valgo, la presencia de fascitis plantar y tendinopatía de los peroneros y las tendinosis de los músculos biarticulares en el tobillo y la rodilla como el gastrocnemio en medial y lateral pueden asociarse a dolor y limitación funcional. Me hace una observación y que es, si es cierto que la rehabilitación es individualizada, hay tiempos biológicos que se deben respetar, que son el punto de partida. Es cierto, los procesos de cicatrización tienen unos tiempos. En el deportista de alto Siempre. rendimiento y en el enfoque del deportólogo, la rehabilitación es más agresiva con el objeto de disminuir la sarcopenia. Sin embargo, hay que esperar que pasen cada una de las etapas, que son la fase inflamatoria, la cicatrización y la regeneración, con el objeto de que podamos dar una rehabilitación. Y siempre podemos rehabilitar de forma temprana el tren superior en la medida en que si el paciente tiene comprometido el tren inferior puede mantener su masa muscular de tren superior. Estos pacientes, sobre todo los longilíneos, los postes tienen problemas lumbares generalmente, lumbago crónico y tienden a una postura con aumento de la sifosis torácica y pérdida de la lordosis lumbar. Es muy importante la higiene postural, el balance lumbokélvico, el fortalecimiento del core, como lo decía David, y además de eso los ejercicios paravertebrales y abdominales. Hay que darle mucha importancia a los músculos biarticulares de cadera y rodilla, que en estos pacientes se asocian, por ejemplo, las tendinopatías de la pata de ganso, además de la lesión de cuádriceps rotuliano y meniscal y ligamentaria de la rodilla, que son muy frecuentes. David, por términos de tiempo, quiero darte las gracias a ti por tu charla impecable. Esperamos que en este auditorio se siga eh, eh,
interactuando y generando una cultura transdisciplinaria donde todos crezcamos alrededor del conocimiento científico con un único fin de visibilizar cada una de las especialidades que hay al interior de nuestra especialidad, de nuestras universidades y de la región. A ustedes, a todos los miembros del semillero que se encargaron de organizar la charla, mis agradecimientos y nos esperamos la próxima semana que vamos a hablar de sarcopenia y artritis séptica. Muchas gracias por tu Muchas participación y gracias. esperamos tenerte nuevamente. Muy amables. Muchas gracias a todos. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Y su familia. Y en el San Rafa hemos...